Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial una vez más por permitirnos de encontrarnos por esta pantallita y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más fluyendo sobre mí, dándome la autoridad, la sabiduría, el desenvolvimiento, que cada palabra que salga de mis labios el día de hoy sea porque el Espíritu de Dios lo decida así. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y tú donde estás ahí, prepara tu corazón. Abre tu corazón para recibir la palabra. Amén. Yo quiero que el día de hoy tomemos en cuenta este tema que el Señor puso en mi corazón y es el siguiente. ¿A dónde dejaste la promesa? ¿A dónde dejaste la promesa? Y cuando vengo a hablarte de promesa, no quiero hablarte de la promesa que a lo mejor el Señor te ha prometido, cosas que el Señor ha querido para tu vida y que son promesas. Y realmente la tienes ahí en tu corazón esperando o anhelando que el Señor se manifieste a través de esas promesas. Hoy quiero hablar de una promesa más importante. Una promesa que por la cual el Espíritu de Dios nos ha dado a nosotros, que aún Jesús nos hizo entender que era necesario de Él irse para dejarnos al Consolador, que era una promesa que Él nos estaba dando, era una promesa que por la cual nosotros deberíamos depender de Él y es la presencia del Espíritu Santo. Hoy yo quiero que nosotros entendamos la importancia de esta promesa. Muchas personas hoy en día se han descuidado y han desechado la promesa, han apartado la promesa y realmente no han caminado bajo la autoridad o la obediencia de la promesa del Espíritu Santo. Han tomado decisiones, han hecho cosas y realmente ni la presencia del Espíritu Santo la han tomado cuenta para ver si se siente bien, para ver si realmente es la voluntad de lo que Dios quería y han desechado la promesa, han apartado la promesa. Muchas veces nos hemos llenado la boca diciendo soy cristiana, tengo tantos años en los caminos de Dios, yo voy a la iglesia, yo estoy ayunando, yo estoy haciendo esto. Aparentemente estoy bien porque soy una hija de Dios o un hijo de Dios, estoy en la iglesia, pero realmente estamos cumpliendo con una religión, estamos cumpliendo porque realmente estamos haciendo las cosas que nos manda la Biblia, pero no estamos dependiendo de la promesa, no estamos prácticamente viviendo con la promesa y es el Espíritu Santo. Y yo quiero que nosotros entendamos el día de hoy que el Espíritu Santo es una persona que simplemente no se ve, pero es una persona. Tiene sentimiento, realmente tiene emociones, nos escucha, nos entiende, nos comprende, nos aconseja. Realmente lo único que la presencia del Espíritu Santo es que no se ve, pero es una persona. Y por mucho tiempo la iglesia se está olvidando que la presencia del Espíritu Santo fue la promesa más grande que Jesús no pudo dejar a nosotros y por la cual lo han apartado, lo han desechado por tiempos y por momentos al punto que no lo toman en cuenta, sino que hacemos el ayuno a nuestra manera, vamos a la iglesia a nuestra manera, vamos a hacer algo y lo hacemos a nuestra manera y nunca tomamos en cuenta que piensa o que desea la presencia del Espíritu Santo, que realmente es el consolador, es el que me va a aconsejar, es el que me va a ayudar, es el que me va a guiar por el camino, es el que realmente me va a revelar, es el que me va a decir sí o no, cómo se siente dentro de mí. Hemos apartado esta promesa, muchos han dejado la promesa, lo han guardado, pero aún así siguen yendo a la iglesia. Aún así sigo ayunando, sigo congregándome, sigo realmente yendo a la iglesia, estoy cumpliendo, pero realmente tengo guardado a la presencia del Espíritu Santo, porque no estoy dependiendo de esa promesa que Jesús me dejó, sino que estoy haciendo las cosas a mi manera. Y esto es bíblico porque cuando Pablo estaba predicando en sus tiempos, él se dio cuenta que había un grupo que realmente decían que eran cristianos, pero realmente le faltaba lo que era más importante y era la promesa del Espíritu Santo. Y el Señor me decía, habla porque hay muchas personas que realmente que creen que están cumpliendo, pero realmente están cumpliendo con su humanidad, porque a mí me han dejado, a mí me han apartado y no me han tomado en cuenta y no han dependido de mi presencia. Y dice la palabra en Hechos, capítulo 19, verso 1 al 6, lo siguiente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Dice la palabra, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo
cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Esto a mí me impactó y yo dije, ¿cómo es que estas personas realmente podrían decir en ese momento, soy cristiana, o Dios te bendiga? O cómo es que estas personas en ese momento podían hablar de la palabra o ser testimonio de la palabra en ese momento si el Espíritu Santo no estaba, si su presencia en ese momento no estaba habitando dentro de ellos. ¿Cómo es que ellos podrían decir en ese momento, somos evangélicos? Sí, la palabra dice, y tenían la Biblia así, para arriba y para abajo, pero la presencia del Espíritu Santo no estaba. Y el Señor me hacía entender y me hacía comprender cuántas personas están en estas condiciones, cuántas personas estarán dependiendo de la apariencia o de la religión, pero no del Espíritu Santo. Y no de la promesa que Jesús nos ha dejado, porque la promesa más grande y hermosa que nosotros como cristianos podemos tener, que como hijas o como hijos de Dios podemos tener y que podemos recibir al nosotros recibir a Cristo como nuestro único Salvador. Y había un grupo que realmente habían recibido, como quien dice, la palabra, el evangelio, habían entrado, pero sin conocer al dueño del circo, vamos a decirlo así. ¿Cómo nosotros podemos decir que somos hijos de alguien si realmente no conocemos a ese alguien? Yo anoté aquí, ¿cómo podemos decir que somos de alguien que no conocemos? Es como decir, ¿cómo yo puedo decir yo soy hija tuya cuando realmente ni siquiera te conozco? Eso era lo que estaba pasando en ellos. O sea, no conocían lo más importante, que era la promesa que Jesús le había dejado. Y al no conocer a la presencia del Espíritu Santo, realmente era una religión lo que estaban viviendo, era una apariencia, era algo que realmente estaban haciendo por hacerlo, porque cuando tenemos al Espíritu Santo es todo para nosotros poder serlo en el Evangelio. Sin Él no podemos profetizar, sin Él no podemos tener sabiduría, sin Él no podemos tener entendimiento de la palabra, sin Él no podemos ser efectivos en lo que estamos haciendo, sin la presencia del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder resistir a los procesos, aguantar, no vamos a estar cimentados sobre la roca que es Jesús, no vamos a poder hacer muchas cosas. ¿Cómo yo puedo entrar a tu casa si realmente tú no me has convidado? ¿Cómo yo puedo quedarme vivir en tu casa si realmente yo no te puedo primero consultar? Si yo no he podido consultarte a ti, ¿será que puedo vivir en tu casa por un tiempo? O sea, ¿cómo podemos decir yo conozco esto cuando realmente no estamos conociendo al dueño de lo que realmente es el dueño? Y esto es el Espíritu Santo. Y el Señor me hacía entender cuántos o cuántas personas o cuántos ministerios están así, que creemos que porque estamos ayudando, que creemos porque estamos haciendo, como quien dice, un culto, porque estamos haciendo las cosas, estamos muy ocupados aparentemente, entre comillas, en las cosas de Dios, pero al mismo tiempo no está metido el que tiene que estar metido primero, el que tiene que estar convidado por primeramente en esa reunión es el que es el dueño del asunto, y lo hemos dejado o lo hemos guardado por un momento, hemos hecho como que Espíritu Santo, yo sé que tú eres el dueño de todo esto, ok, pero vete para allá un momento, que yo voy a hacer el culto, yo voy a ayunar, yo voy a leer la Biblia, pero no lo estoy haciendo en el Espíritu. Y el Espíritu está aquí y realmente nosotros lo hacemos a nuestra humanidad. Entonces, así estaban estas personas. Dice la palabra que Pablo le hizo una pregunta. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Yo me imagino Pablo preguntándole a estas personas emocionado, porque él sabía lo que era recibir el Espíritu Santo, él sabía lo que es el bautismo del Espíritu Santo, y yo me imagino que él en ese momento quería recibir una respuesta de estas personas. Sí, mira, mi experiencia fue así, cuando lo recibí empecé a hablar en lengua, fue como un fuego, otro decía fue como un río de agua, yo no paraba de llorar, yo no paraba de reírme al mismo tiempo, yo no paraba, era una cosa de locura. Pero cuando se encuentra con la respuesta, es que ellos le dicen, ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo.
¿Cuántas personas estarán en estas condiciones que han dejado a la promesa ni saben que tienen una promesa de parte de Dios en sus vidas? Pues el día de hoy la importancia de esto es depender de esa promesa, es vivir con esa promesa. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo realmente lo único es que nosotros no podemos verlo visualmente o naturalmente con nuestros ojos, pero es una persona literal que te aconseja, que te ayuda, que te guía, que te da sabiduría, que te libra de muchas cosas y que realmente Él está ahí para consolarte, para levantarte, para redimirte, para exhortarte, para aconsejarte y para darte muchas cosas. Eso es la promesa del Espíritu Santo. Y de todo esto se estaban perdiendo estas personas. Aparentemente eran cristianos, pero no tenían lo más importante. Me pregunto el día yo de hoy cuántas personas estarán en estas condiciones que no conocen la presencia del Espíritu Santo. Qué doloroso es que realmente yo haga algo, pero realmente no invita al dueño que le pertenece eso. Y hay muchos ministerios en estas condiciones, lamentándolo mucho, dependiendo de su humanidad, de su sabiduría, de su prudencia, pero no de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo no está en un lugar, no vamos a ser efectivos. Prácticamente vamos a perder el tiempo porque quien lo hace todo es Él. Él es el que convence al ser humano para que pueda ser tocado y llenado y cambiado. Él es el que realmente puede libertar a las personas de las enfermedades. Él es el que puede sanar. Él es el que puede hacer todo. Si la presencia del Espíritu Santo no está sobre nuestra vida, literalmente nosotros vamos a perder el tiempo. Dice la palabra lo siguiente. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Vemos inmediatamente que cuando Pablo los toca, vino el Espíritu Santo, los bautizó y dice la palabra que hablaban en lengua y profetizaban. O sea, es decir, que antes que estas personas no tuvieran a la presencia del Espíritu Santo, ellos no podían hablar en lengua. Y lamentándolo mucho, hay muchos ministerios que están hablando lenguas, pero lenguas inventadas, lenguas que realmente las están estudiando, pero no han recibido el Espíritu Santo. ¿Qué falta de respeto es esto? ¿O qué falta de sabiduría? ¿O qué manera de irrespetar la presencia del Espíritu Santo? Que estemos intentando de hablar unas lenguas que realmente ni siquiera estemos sujetados al dueño que es de las lenguas. Vamos a decirlo así para que me puedan entender. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, es que ellos pudieron hablar las lenguas. Y lamentándolo mucho, hay muchos ministros que están enseñando las lenguas y esto no se trata de que las enseñemos, esto se trata es que realmente el Espíritu Santo venga sobre las personas y puedan ser llenos de su presencia para que puedan hablar estas lenguas misteriosas. Dice la palabra y profetizaba, es decir, que una profecía no puede salir, no puede venir una revelación a tu vida o a mi vida si realmente el Espíritu Santo no está, porque Él es el que revela, Él es el que realmente te da la sabiduría, Él es el que te habla los misterios, Él es el que realmente que cuando tú abres la Biblia lo puedes entender con una claridad y puedes decir, ya entiendo esto, y te lleva un pasaje y te lleva a otro versículo y te hace entender esto. Él es el que te puede decir qué vas a hablar, qué quieres Él en ese momento, qué quiere o qué desea el Espíritu Santo que hable. Yo me imagino muchas personas en este momento, me sé la Biblia, pero realmente no se trata de que nos aprendamos los versículos nada más, no se trata nada más de que yo pueda leer la Biblia, es que yo lea la Biblia en el Espíritu, es que yo voy a predicar, pero ¿qué quiere el Espíritu Santo? Que yo predique. Depender totalmente de esa promesa que nos han dejado. Depender de esa promesa que realmente nos pertenece a todos, porque nos pertenece a todos, porque Jesús dijo, me conviene que yo me vaya, pero yo les dejaré el Consolador. Y una de las cosas que yo veo aquí, que
no fue culpa de Juan, porque Juan les hizo entender quién iba a ser Jesús, pero también qué traía Jesús. Y dice la palabra, vamos a buscarlo aquí para ver si me da chancecito. Sí, por aquí. Hechos capítulo 1, si no me equivoco. Dice el Hechos capítulo 1, verso 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no fueran a Jerusalén. Esta fue la promesa que Jesús le dijo a los discípulos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, este fue Jesús hablándoles a sus discípulos que no se movieran a ningún lugar hasta que llegara la presencia. ¿Cómo es que muchas personas hoy en día se están moviendo con su propia voluntad? ¿Cómo es que muchas personas hoy en día pueden predicar lo que les parece a través de la palabra porque tengo un entendimiento humano de esto o lo que estoy leyendo? Pero realmente estoy perdiendo el tiempo, porque cuando yo leo la palabra y realmente no soy direccionada por medio del Espíritu Santo, que es el que me hace entender qué quiere que yo hable, qué anhela, qué es el mensaje que tengo que dar, esa palabra no va a ser efectiva. Esa palabra no va, como quien dice, a dar fruto, porque no viene del Espíritu, sino viene de mi sabiduría humana. Y Jesús le está diciendo, ustedes no se muevan hasta que sean llenos, hasta que sean bautizados y hasta que la presencia venga sobre ustedes. ¿Cómo es posible que muchas de nosotros, muchas personas han realmente dejado este versículo a un lado y se han levantado realmente a ser sabios en su propia opinión porque entendieron un versículo o porque realmente están entendiendo la Biblia humanamente? Yo escuché en una congregación que el ministro estaba enseñando que hablaran en lengua, estaba enseñando que cómo podían hablar las lenguas, que cómo podrían aprender a hablar las lenguas. Eso no se aprende, eso se recibe. Y esto lo está realmente perdiendo la iglesia. Por tanto tiempo, hay tantas personas que han apartado la presencia del Espíritu Santo para hacer las cosas a su manera humana. Y cuando realmente Él no está, nada va a ser efectivo, no va a haber fruto, no va a haber realmente efectividad porque Él lo es todo. Aún Jesús le está diciendo a los discípulos, no se vayan hasta que ustedes reciban la promesa. La promesa es el bautismo del Espíritu Santo. Y la palabra resalta que Juan había bautizado con agua, pero que ahora venía el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de agua es muy importante, claro que sí, porque sí, dice la palabra que si no somos bautizados en el agua, no podremos entrar al reino de los cielos, ¿ok? Pero dice de una promesa más importante adelante, que era el Espíritu Santo, que es el que realmente nos va a guiar a toda verdad. Dice la palabra en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra está diciendo recibiréis poder, o sea, la autoridad nos la da el mismo Espíritu. Cuando el Espíritu está sobre nosotros, es que nosotros tenemos esa autoridad, ese poder de profetizar, de hablar con juicio, de hablar con todo el poder que el Señor nos da a través de su palabra, de transmitir una palabra, pero que la palabra no caiga en tierra, sino que esa palabra traiga efectividad en lo que los están escuchando, traiga un fruto, traiga una semilla en el corazón, que la palabra arda cuando realmente una persona habla a través, siendo direccionado a través del Espíritu Santo. Pero lo que me llama la atención es que dice, recibiréis poder, y después dice, que haya venido sobre el Espíritu Santo, sobre vosotros, y me seréis testigos. O sea, para yo ser testigo del Evangelio, yo tengo que caminar en obediencia del Espíritu Santo. Si yo realmente no estoy direccionada
a través del Espíritu Santo yo estoy perdiendo mi tiempo. ¿Por qué? Porque realmente Él es el que me va a decir, me va a revelar, me va a guiar y me va a orientar a lo que Él quiere a través de su evangelio, de su palabra, de lo que realmente le pertenece a Él. ¿Cómo es que realmente yo voy a llegar a tu negocio y yo voy a agarrar, supongamos que sea un negocio de comida y empiezo a servirme a comer? Comí, me senté, agarro refresco, lo que tengas ahí de comida y empiezo a comer y me siento. Sin pedirte permiso, sin decirte me puedes fiar, sin decirte no he comido, pero será que me puedes regalar un plato de comida, sin decirte, ¿sabes qué? Vengo aquí, vengo a comprarte, nada. O sea, yo misma soy, o sea, es una falta de respeto. Lamentándolo mucho, esto también está pasando en lo espiritual. Esto está pasando en lo espiritual, donde están apartando, donde están dejando al Espíritu Santo para hacer las cosas a su manera, a su voluntad, pero realmente están perdiendo el tiempo porque dice, recibiréis poder, primero el Espíritu tiene que venir sobre mí para yo poder tener la autoridad, para yo poder tener el poder de lo que tengo que hacer a través, yo soy una colaboradora de Él, un instrumento de Él. Después dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. O sea, para yo ser testigo o dar testimonio de Él, yo tengo que andar con Él. Y lamentándolo mucho, hay muchas personas que no están dando buen fruto, buen testimonio, porque no están con su presencia. ¿Cómo yo puedo ser amable? ¿Cómo yo puedo ser cada día más una persona con mansedumbre, templanza, con buenos frutos, para que me puedas entender? Tiene que estar la presencia. Humanamente nosotros estamos, como quien dice, bregando todos los días con esta carne y esa vieja persona de nosotros. Pero cuando la presencia del Espíritu Santo está sobre nosotros, realmente Él va a resplandecer a través de nosotros, a través de los frutos. Y lo importante de todo eso, que nosotros vamos a ser efectivos en lo que estamos haciendo. Pero la verdad, muchas personas han dejado la promesa. Y por eso el tema dice, ¿a dónde dejaste la promesa? ¿Dónde está la promesa? No que yo voy para no sé dónde, porque ¿será que el Espíritu Santo se sentirá cómodo en ese lugar que tú vas? ¿Será que el Espíritu Santo va a ir contigo a acompañarte a ese lugar? Es una promesa. Es el Espíritu Santo, pero es una persona que te acompaña a todos lados. Pero hay lugares donde el Espíritu Santo no se puede sentir cómodo. Hay lugares donde el Espíritu Santo te puede advertir que para allá no puedes ir porque corres peligro. Hay viajes, hay decisiones en tu vida que realmente el Espíritu Santo te va a dar la respuesta o la revelación y el consejo de decirte, no hagas esto, no lo hagas de esta manera porque te va a salir mal. Pero han desechado la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra Mateo 3:11. Ahí es cuando Juan lo dice, mira, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Estas personas que realmente fueron bautizados con las aguas a través de Juan el Bautista, fueron personas que ellos sabían esto. Ellos sabían, ellos dicen, nosotros ni sabemos quién es el Espíritu, pero Juan se lo dijo. Juan le dijo, yo los voy a bautizar a ustedes con agua, que es para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, que yo no soy digno de agarrar su calzado, es más poderoso que yo, pero dice, Él los va a bautizar con el Espíritu y fuego. Estas personas ya tenían un mensaje, pero como que se les había olvidado o no sabía, como muchas personas hoy en día, como muchos ministros y como muchas iglesias que están haciendo las cosas conforme a la voluntad de ellos, pero no convidan a la presencia, no le dicen nada a la presencia, ni se ponen en ese momento a la disposición de la presencia del Espíritu Santo. ¿A dónde dejaron la presencia del Espíritu Santo? ¿A dónde han dejado la promesa? ¿Hemos dejado, será que hemos dependido más de nosotros que de la presencia del Espíritu Santo? Y es cuando Pablo se da cuenta que había un grupo que realmente ni siquiera tenían consentimiento en su mente ni memoria de que había alguien
que era una promesa y que tenían que depender de ellos. Fíjate que cuando Pablo los toca, viene el Espíritu Santo sobre ellos y lo bautiza. Y empiezan ellos a hablar en lengua y a profetizar. Cuando tú vas a profetizar, tú tienes que tener la presencia por ley, porque la presencia es el que te tiene que dirigir para quién es la profecía. ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio de esa profecía? ¿Qué es lo que Dios va a profetizar a través de ti? Juicio, bendición, una palabra de confrontación, algo que va a revelar para advertir. Porque yo no puedo inventar una profecía, porque la profecía se tiene que cumplir. Entonces, sin su presencia no podemos hacer nada. La palabra en Efesios 1:17 nos dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento, ya. Para que el Padre del Espíritu nos dé sabiduría, revelación y de conocimiento. Yo no puedo tener revelación, yo no puedo tener sabiduría, yo no puedo tener conocimiento si realmente el Espíritu Santo no me lo está dando. No la sabiduría humana, no la sabiduría que cualquier persona puede tener, una sabiduría, no esa, te estoy hablando de la sabiduría del Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo más allá de los límites humanos, que el conocimiento y las revelaciones son las cosas misteriosas. O sea, para yo poder tener eso, tengo que tener su presencia. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y no nos está hablando de nuestros ojos naturales, nos está hablando de nuestros ojos espirituales, que Él es el que nos alumbra, Él es el que nos hace ver las cosas espirituales. Donde una persona ve una persona tomando, ve un demonio que está sobre esa persona. Y más allá puede ver un profeta a través de lo que el diablo está agarrando ahí. Son los ojos del entendimiento, que el Señor nos alumbre. Yo no puedo tener mis ojos abiertos espirituales si la presencia no está conmigo, si la presencia no me hace entender, esta persona tiene esta enfermedad, esta persona está viviendo esto, esta persona está bajo de ese ataque, pero porque esta persona le echaron este mal, porque esta persona le vino esto, porque realmente Él es el que revela, nos enseña, nos abre los ojos de espirituales, nos alumbra el camino, nos hace entender las cosas. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada, simplemente vamos a decir que somos cristianos y es más allá que una religión. Dice la palabra, para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que os llamó, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. En Isaías capítulo 11, verso 1, voy a buscarlo rápido aquí para ver si lo encuentro. Nos habla en el Antiguo Testamento sobre referente al Espíritu de Dios, y que lo que daba es el Espíritu de Jehová, de Dios Todopoderoso, que viene siendo el mismo Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos aquí, el Señor nos hace entender los beneficios de su Espíritu, que es los mismos beneficios del Espíritu Santo, porque ellos son tres en uno. Vamos a buscarlo rápidamente en Isaías, que el Espíritu Santo nos ayude a encontrarlo rápido. Ok, ya lo encontré. Creo que es en el 11. En el 11, verso 2 de Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí, está sobre él, y les dará, el Espíritu de Dios estará sobre él, y les dará sabiduría, inteligencia, prudencia. Será un rey poderoso, y conocerán y obedecerán a Dios. Primero nos está diciendo que el Espíritu de Dios nos dará sabiduría, inteligencia, prudencia, y será un rey poderoso. O sea, para yo poder ser alguien en el Evangelio, el Espíritu tiene que estar sobre mí. Porque Él es el que me da la sabiduría, me da el poder, me da la autoridad, me da la inteligencia, me da el conocimiento, me da las revelaciones, me da todo. Sin Él yo no soy simplemente un religioso. Entonces necesitamos nosotros el día de hoy, si estamos dependiendo de esa promesa, ¿en qué lugar tenemos la promesa? ¿En qué sitio tenemos la presencia del Espíritu Santo? ¿Lo dejamos guardado? ¿Lo dejamos a un lado?
o está con nosotros. Nos está guiando, nos está orientando y estamos dependiendo de Él totalmente, porque esa es la otra, si estamos dependiendo del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos compartir con alguien si no le pedimos el permiso de compartir con Él? ¿Cómo yo puedo decirte, vamos al cine, si realmente no te convido? Así hay muchas personas. En lo espiritual. Voy a evangelizar la calle y el Espíritu Santo, ajá, yo, no me llevas, no vamos, no somos uno no somos una comunión, no tenemos como quien dice, una relación. ¿Cómo yo me puedo levantar a hacer algo nombrando a alguien que no está en el asunto? Entonces, ¿cómo podemos poner en ejemplo de alguien que no conocemos? ¿Cómo podemos poner ejemplo de alguien que no conocemos? Como por ejemplo, no, fulanito de tal, porque yo lo conozco a él. Ejemplo, esa persona yo lo conocí así, 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 así. Pero resulta que esa persona yo ni siquiera lo trato. Lo he visto de vistas ahí y ya, pero ni siquiera lo trato. Ni siquiera hemos tenido un tipo de conversación. Así hay muchos cristianos hoy en día, en estas condiciones. Nosotros necesitamos el día de hoy saber dónde está la promesa, dónde tenemos la promesa y si estamos caminando junto a esa promesa, si realmente tenemos al Espíritu Santo. Nos preocupamos muchas veces por muchas cosas debajo de la tierra, de complacer a muchas personas, de querer estar bien con todo el mundo, pero lo que menos nos estamos preocupando es de la promesa del Espíritu Santo y de complacerlo y de caminar bajo la voluntad de Él. El Espíritu Santo nos dará a nosotros el mejor camino que debemos de andar. Nos revelará, nos ayudará, nos guiará, nos consolará. Pero todo depende si nosotros dejamos que Él habite en nuestras vidas y si realmente nosotros podemos tener, como quien dice, esa manera de respetarlo, porque hay muchas personas que lo convidan pero tampoco lo respeta, y esa es la otra. Es santo y tenemos que cuidarlo. Es una persona santa que realmente nosotros no podemos ver, pero es una persona que no nada más te puede aconsejar, que no nada más te puede ayudar, que no nada más te puede proveer, que no nada más te puede consolar, sino que también te puede ayudar a andar en santidad para que Él pueda habitar contigo. Por eso lo dije anteriormente, el Espíritu Santo, hay lugares que realmente te va a decir, yo no voy a ir contigo para ese lugar, yo no me voy a sentir cómoda, yo no me voy a sentar contigo a chismosear, yo no me voy a sentar contigo a criticar, yo no me voy a sentar contigo a juzgar, porque realmente Él se apaga dentro de nosotros cuando realmente nosotros hacemos las cosas que no le agradan. La palabra nos dice, no apaguéis el Espíritu Santo. O sea, es decir, que muchas personas tenían el Espíritu Santo, pero lo apagaron. ¿Por qué? Porque hicieron cosas que realmente al Espíritu Santo no le agradaba. O sea, el día de hoy, el tema es, ¿dónde dejaste la promesa? ¿A dónde está la promesa? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ese es mi tema del día de hoy. Qué dolor es que realmente yo me levante aquí a hablarte de parte de Dios, pero Él no esté sobre mí. No me dé la autoridad, no me dé la sabiduría. No va a pasar nada porque Él es el que te va a convencer después de que yo te dé la palabra. Él es el que realmente te va a tocar y te va a sensibilizar y te va a hacer reaccionar que la palabra que te estoy dando es verdad. Porque Él es el que hace todo. Yo simplemente soy una colaboradora aquí. Simplemente lo que hago es transmitir lo que Él me dice del acuerdo que llegamos Él y yo en nuestra intimidad. Me dice, vea este pasaje, me enseña la Biblia y me dice, esto es así, así, así. Arma esta predicación porque de esto es lo que yo quiero que hable. Tú haces eso y yo hago el resto. ¿Cuál es el resto de Él? Tocarte, sensibilizarte, convencerte y hacerte entender que la palabra que te estoy dando viene de su parte y que en ti tiene que haber cambio y empieza a trabajar aceleradamente a esa palabra a través de su Santo Espíritu. Pero imagínate que yo me pare aquí, hablarte y no va a suceder nada, no te voy a convencer, no te va a tocar tu corazón, porque yo no puedo hacer más, yo no puedo romper los límites, Él sí puede romper los límites.
Yo no me puedo levantar aquí a profetizarte, viene una vida para ti en abundancia. El Señor me dice en este momento que te va a abrir una puerta. Si no viene de la palabra, no se va a cumplir. Pero si viene del Espíritu, créeme que se va a cumplir. Entonces, sin Él no podemos hacer nada, ni nadie. Yo no me puedo levantar aquí a hablar por emoción, porque tú digas, ay, hable en lengua. No, es que el Espíritu esté sobre mí y me diga, hable en lengua porque quiera que yo hable en lengua. ¿Por qué? Porque realmente el Espíritu es el que nos ayuda a nosotros, a las cosas, a ser efectivo en todo. Y la iglesia está perdiendo la promesa. Que tú y yo no seamos unos de ellos. Que tú y yo podamos decir, yo voy a caminar con la promesa. Yo no voy a dejar mi promesa. Yo voy a tener al Espíritu Santo en todo tiempo y en todo momento y voy a depender de Él. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento y sobre todo que esto lo pongas en práctica y que en todo momento y en cada instante de tu vida la presencia del Espíritu Santo esté sobre ti. Bendiciones.